Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cuándo sucederá el rapto? Y leemos en la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 25. Y dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuándo sucederá el rapto? La palabra de Dios nos enseña que el día y la hora no lo sabemos, no lo podremos saber, pero bíblicamente nos deja ver que cuando entre el último de los gentiles que ha de ser salvo, el último predestinado, el último que aceptará a Cristo como Señor y Salvador, allí se cerrará el tiempo de la iglesia y allí será donde Jesús vendrá. Esta carta a los romanos nos enseña algo importante, y es que nos habla acerca de el rechazo de Israel hacia Dios, pero de Dios hacia Israel no, aún como Dios sigue esperando a los que están en el mundo, esperando que se conviertan a Él. También de Israel hay un remanente grande que se va a arrepentir. Y quiero leerlo rápidamente. Romanos 11 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que busca Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Está hablando aquí de la iglesia. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, mas el día de hoy, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espada para siempre. El rechazo de Israel no es definitivo. Versículo 11 dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocar a celos. Por el rechazo del pueblo de Israel fue que Jesús envió la invitación a todas las naciones. Y empieza Dios a hablar acá acerca de cómo por su rechazo empieza la dispensación de los gentiles, y eso también lo podemos leer en el libro de Lucas. Dice: su defección la riqueza a los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy Pablo de los gentiles, honro mi ministerio. Por mí en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a ninguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, habla de los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, habla de los gentiles, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de las bendiciones de Dios, de la salvación. No te jactes contra la rama, ni se te jactas. Y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice: por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, Israel, pero por tu fe, a los gentiles, los que no son de Israel, a todos nosotros, de todas las naciones que le hemos aceptado, dice: por tu fe estás de pie, no te ensoberbezcas, sino teme.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. Pues de otra manera tú también caerás cortado. Recuerda que habla de la cizaña y de los cabritos. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, habla de los judíos, serán injertados. ¿Cuándo? Esto va a ser dentro del tiempo de la gran tribulación, los 144,000 salvos que van a predicar. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado del buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales? Israel es la rama natural, dice, serán injertados en su propio olivo, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, están duros de corazón, en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Después del rapto viene la salvación al pueblo de Israel. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11 nos dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hay una diferencia entre unos que van a ser sorprendidos y otros no, porque todos vosotros sois linajes de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea, estemos con vida, o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Hay una diferencia, hay una separación, unos que van a estar alerta, otros que no, pero si el arrebatamiento y la segunda venida van a ser al mismo tiempo, no hay coherencia en esto, porque entonces, ¿por qué Dios divide y dice que a unos va a sorprender y a otros no? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 13. Dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, está hablando de la venida de Jesús, la segunda venida. Aquí no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida. Dice: nadie los engañe, Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Quiere decir que Jesús va a venir por segunda vez a poner sus pies en el monte de los olivos, en la batalla de Armagedón, cuando se manifieste el anticristo, después de que se manifieste. Pero en el rapto va a venir antes de que se manifieste. Antes. Dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, nos nombra que es Satanás en Juan 17, Apocalipsis 13, en Daniel capítulo 7, en capítulo 8, en Efesios capítulo 5. Pero seguimos leyendo segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 13. Y vamos en el versículo 4, y dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que habla Daniel capítulo 7 de la abominación desoladora. Aquí, cuando esto sucede, es que el pueblo de Israel se da cuenta de que el anticristo no era su Mesías, y se dan cuenta que esto era lo que Dios había profetizado. Y aquí es donde Mateo capítulo 24 dice: huyan. Dios tiene un lugar preparado para el pueblo de Israel, pero solamente después de esos 3 años y medio de paz que el anticristo va a ofrecer, es que ellos van a vivir cegados, creyendo que esa solución de paz y que el anticristo logró dejarles construir el tercer templo. Él es su Salvador, Él es su Mesías. Esto ya había sucedido
antes de que viniera Jesucristo allí con el segundo templo. También hubo una familia que denunció esto de alguien que entró allí a sentarse en el lugar santísimo y es algo que ya había sucedido y algo que va a volver a suceder, algo que Dios profetizó en el libro de Daniel y dijo que el inicuo vendría y se sentaría, y ahí es donde serían abiertos los ojos del pueblo de Israel. Y de aquí es donde ellos tienen que huir al lugar que Dios tiene preparado para ellos. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis, versículo 6, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué no se ha manifestado el anticristo? Porque la iglesia lo detiene. El poder que Dios puso sobre la iglesia lo detiene. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia y esta autoridad seguirá a todos los que creen en mi nombre. Versículo 7 dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando la iglesia ya no esté, cuando no esté presente quien lo detiene, se manifestará el inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19 versículo 15 y Daniel capítulo 7 versículo 10 nos muestra que el Señor lo vencerá en la segunda venida. No lo va a vencer en el rapto. Si el rapto y la segunda venida fueran lo mismo, esto lo diría, pero no va a ser en la segunda venida. Cuando dice que con la espada que sale de su boca, y aquí también lo confirma, que dice que matará con el espíritu de su boca. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron pasado, o sea que algunos sí recibieron el amor de la verdad y fueron salvos. Aquí ya ha pasado el rapto. Por esto Dios Dios deja que vivan bajo un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuándo? Pues antes. Como no creyeron, fueron dejados por un poder engañoso para que creyeran esa mentira. Versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Está hablando de todo lo que va a pasar y dice: pero le damos gracias a Dios que Dios nos escogió desde un principio para salvación. Dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuándo sucederá el rapto? Cuando el último de los gentiles haya entrado para completar la plenitud de esta dispensación llamada iglesia. Entonces allí se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos vivos seremos arrebatados a una nube, transformados nuestros cuerpos e iremos a la presencia de Dios Padre, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. El tiempo no lo sabemos, pero los sazones sí nos muestran que la venida del Señor está cerca. Por el contrario, la segunda venida sí sabremos cuándo es, porque nos marca primero que inicia cuando hay un acuerdo de paz entre Israel y el anticristo, y eso se verá en todo mundo. También va a mostrar los sellos, va a mostrar los dos testigos cuando mueren, todo el mundo lo ve. Todo esto lo va a ver el mundo. O sea que ese tiempo será cronológico y nos mostrará cuándo será la segunda venida de Jesús, que será culminando el último juicio, el 21 juicio. Ahí vendrá Jesús. La segunda venida, después de que empiece la tribulación con la firma del acuerdo de paz del pueblo de Israel, sabemos que son 7 años. O sea que esos sí se conocen, mientras que el rapto no sabemos cuándo será el día ni cuándo será la hora.
totalmente distinto. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por tu palabra. Padre, oramos para que muchos puedan llegar a tus pies y para que nosotros podamos anclarnos a tu verdad, estar firmes, permanecer aún latentes en ti, Señor, en nuestra fe, continuar creyendo, continuar avanzando, Dios, y continuar poniendo nuestra fe en ti, Señor, en nuestro único Salvador. Padre, el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que estamos cerca por tantas señales que has dejado, por el pueblo de Israel haber vuelto a ser nación desde 1948, por todo lo que está pasando hoy. Israel nos muestra que está muy cerca tu venida. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo esta verdad y ayúdanos a que nadie nos engañe en ninguna manera, porque tu palabra es clara en los tiempos y en los sazones y nadie los puede cambiar por una revelación distinta. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.